En Cuba tenemos un problema y es que creemos, entendemos Haití, cuando en realidad lo que tenemos es la ficción de un afrancesado que es intrínseca y necesariamente racista. Hablan solamente de los momentos, lo que pasaban, pero antes de eso, nadie, digamos, o algunos escritores no se pusieron a buscar las razones, las condiciones y por qué llegó esa revolución. Hablamos de lo que se llama la ceremonia que catalizó la revolución en 1791. Esa ceremonia no es, digamos, el comienzo de la revolución, sino es como el apogeo de la revolución de la conciencia de los esclavos de Santo Domingo a esa época, y que tenía un papel importante para motivar a la población, para darle una fuerza, digamos, sobrenatural. Tenemos que entender que el esclavo lo tomaban como si fuera un bien, como un mueble. No tenía el poder para pensar, no tenía el derecho para ir a la escuela, para saber escribir, para saber leer. Mucha gente dijeron que Guzmán era de Jamaica, igual que el esclavo, pero según las últimas búsquedas que hicieron sobre Guzmán, antes de participar en esa reunión o de ser el, digamos, el padre de esa reunión, de esa ceremonia, él era un esclavo en una habitación quemada. Nadie sabe con exactitud dónde nació. Hay dudas sobre eso. Pero creemos, por la edad que tenía, que era tan joven, no era tan, digamos, viejo, que nació en Santo Domingo. Ahora hablamos de la reunión. Esa ceremonia era el catalizador de la revolución que va a dar la revuelta popular entre la noche del 22 y 23 de agosto de 1791. ¿Qué se hizo en esa reunión? ¿Y por qué lo organizaron? Porque hay que entender que los esclavos que estaban en Santo Domingo, en Haití, en Saint-Domingue, eran todos de muchas tribus de África. No tenían un idioma común, no tenían una cultura común. Cada uno venía de una región distinta de África. Entonces era completamente difícil, complicado para ellos unirse, encontrar un idioma, un lenguaje de comunicarse y también una religión. Y necesitan a alguien para hacer eso. Guzmán, que ya era un esclavo que se escapaba del campo que trabajaba a veces, y era un revolucionario. Entonces él dijo que yo tengo que unificar a los esclavos. En total eran 5 habitaciones. Cuando dice habitaciones, ¿te quiere decir como fincas? Fincas, eran 5 fincas, pero a Saint-Domingue lo llamaban habitaciones. Se dice también que la ceremonia de Huacaima es porque la habitación se llamaba habitación Caimán. Okay. Era el nombre de la habitación. En este lugar, en esa finca, se hizo esa reunión.
Entonces, al unirse en esa reunión, tenía que dar un discurso para animar a los esclavos y para hacerlos tomar conciencia de la situación. Y también es como si fuera una constitución no escrita, tomaron una decisión de hacer la revolución y de llevar la revolución hasta el final. Boukman no estaba solo en esa reunión. También había una persona que era una mujer, que en el folclore haitiano, que lo llaman mambo. Entonces, ella era encargada de llamar a los espíritus de África, de los dioses, para poder organizar esa reunión. Pero los organizadores, como Boukman, que era el jefe a la cabeza, sabía lo que estaba haciendo. No que él creía que eso era algo cierto, pero sabía el poder del espíritu, el poder de la mente. Era hacer creer a los esclavos que sí tenían dioses a su lado, que eran invencibles. Porque tú no eres religioso. Yo soy creyente. ¿Creyente en qué crees? Yo creo en Dios. ¿Cristiano? Sí, Ok. creo en Dios. Y bueno, hicieron la ceremonia, agarraron a lo que se llamamos acá como un animal, que era pig. ¿En serio? Lo mataron y todos tomaron de su sangre. Es lo que dice la historia, lo que está escrito para el mundo. Pero en lo cierto, lo que cuenta la historia que no está escrita, no era un cerdo, era un ser humano. Okay. Era un esclavo que se llamaba Jean-Baptiste, que se ofreció como sacrificio a los dioses, dio su vida, su sangre, para poder llevar a cabo la batalla y ganar la batalla. ¿Cómo sabemos que esta historia que no está escrita es cierta? Porque cuando escribieron la historia haitiana, la mayoría de la gente que escribía no eran haitianos, eran franceses, eran ingleses y españoles. Yeah. Y modificaron muchas cosas. Porque los mismos coroneles están escribiendo tu historia. Sí. Nos mintieron muchas cosas. Pero había los testigos oculares que después de mucho tiempo de la independencia de Haití, después eso que contaron y escribieron también. Ok. Por eso creemos que esa es la historia verdad. Y otra cosa, por si muchas personas lo conocen, en Haití cuando te hablan de sacrificio, la mayoría de las veces es de sangre humana. En las cosas que hacen los judíos, cuando te dicen sacrificio, van a sacrificar. O lo general es sangre humana. Es sangre humana. ¿Todavía se hace? Sí, se hace, pero se hace de forma discreta, porque son círculos, ciertas prácticas, ¿ok? Y se hace. Ok. Se hace. Entonces, ¿qué juraron en esa reunión? Juraron que no importa lo que va a pasar, vida o muerte, van a hacer la revolución. No importa lo que va a pasar. El papel que jugó esa ceremonia es hacerse al esclavo, al haitiano, que sus dioses de África estaban con ellos. Ok. Eso quiere decir que el vudú ya estaba establecido como una práctica
organizada y reconocible como una religión original. En Haití, francamente, en las zonas rurales, el vudú es la religión que cada, digamos, 90% a 70% practica. Pero ¿cómo? Como recién te decía, que esa cuestión de, cuando te dicen habitación, ¿ok? En Haití, habitación, cada familia tiene su habitación. En la habitación lo que se llaman loa son los dioses del vudú. Entonces cada uno tiene sus orígenes en una habitación. Estamos hablando de las zonas rurales. En las grandes ciudades, totalmente diferente. Todos te dicen que son cristianos o católicos, pero en las zonas rurales es una práctica que hasta hoy sigue. Ok, ¿cómo surge esta práctica? ¿Cómo surge el vudú? El vudú surge porque en la colonia los esclavos no tenían derecho a ir a la iglesia. Para entender eso, sabemos que habían 3 clases de personas que estaban en la colonia. Primero, los blancos, los colones, los mulatos, que eran los hijos que eran libres, que nacieron libres, de los blancos con los esclavos y los esclavos. Y cuando iban a la iglesia, el blanco adelante, dentro de la iglesia, donde están haciendo, digamos, la misa, el mulato atrás, así estaba, y los esclavos afuera. Que haya habido lluvia, no importa, sol no importa, lo que sea, tenían que estar afuera. Okay. Y los obligaban a practicar la religión católica. Pero fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Ok. ¿Cómo esto deriva en lo que hoy conocemos como vudú? Bueno, ahí llegamos a lo que se llama la ceremonia de Bocaimón. Ahí nació, ahí se estableció como una religión popular. Porque ¿qué dijeron? Los blancos o los colones, ¿ok? Vinieron con su Dios, y su Dios nos obliga a servir a ellos. Mientras que nosotros cuando éramos en África, cuando estábamos en África, teníamos nuestros dioses. Para ellos los esclavos era injusto. Entonces ellos tenían que construir una religión. Ok, te voy a hacer la pregunta de otro modo. ¿Quiere decir que el vudú es organizado por los líderes de la revolución o surge de una práctica espontánea de los esclavos? No, por los líderes de la revolución. Por los líderes de la revolución, sí. ¿Se puede diferenciar la parte, lo que el vudú tiene de Congo, de lo que tiene de Dahomeyano? Es decir, ¿sí se puede diferenciar? Sí. Hay 2 prácticas del vudú. Hay gente que te dicen que son, digamos, lo que se llama el Ugan, o mambo. El mambo. Que dicen que todo lo que tiene es algo natural. Okay. Son unos espíritus, según lo que dicen, según una creencia, que vienen de las habitaciones, que vienen de África, que los acompañaron, llegaron a la isla. Entonces, esos espíritus están solamente para hacer el bien, no hacen nada malo. Okay. ¿Ok? Es como guía, es como ángeles para ellos. Okay. ¿Ok? Y la palabra exacta que lo llaman Guiné. Estos espíritus vienen de Guinea. Y hay otras personas,
Y otros espíritus que los clasifican como espíritus malos, estos son espíritus, digamos, controlados. Como yo, que no tengo este espíritu natural, no tengo esa fuerza natural, yo voy a uno que se conecta con los espíritus fuertes y le digo, ¿saben qué? Yo quiero comprar un loa y me lo vende. Y esos son los loa. Son los loa. Los que no también son loa, pero son los buenos. ¿Los loa malos tienen otro nombre o solo se les conoce como loa? Lo llaman condición, lo llaman diablo. Okay. Mayormente lo llaman condición. Significa que vos no hace falta que vos tenías tu familia que tenía ese espíritu, solamente vas, lo compras y lo usas a tu favor. Y te lo venden. Te lo venden y es tuyo para siempre. El tuyo, no, vos tenés un contrato. El contrato tiene vencimientos. Te dicen, mira, te vendo eso por 10 años son 10 años, 15 años son 15 años. Y si vos no pagás, esta condición, te lleva a la vida. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Okay. Te lo venden. Es como vos vas, compras un auto y ese auto lo tenés que pagar todos los meses. Si cada año vos tenés que ir a hacer una ceremonia, vos tenés que ir a hacer la ceremonia. Si no vas a esa ceremonia, chao, te fuiste. Esta religión, que entonces está formada en Haití por los líderes de la revolución, tiene características de qué origen específicamente. Dahomeyano, congolés, de Congo, ¿de dónde provienen las prácticas? Es una mezcla, incluso tiene mezcla con la religión católica. Es una mezcla. Es una mezcla, eso es decir. De todo. Es una mezcla de todo. De todas las tribus, de todas las fuerzas que vienen de África. Se hace una amalgama. Y llegando en la colonia, en Santo Domingo, en Haití, entonces se compactaron. Volviendo a Bachman por un momento, se piensa que él es nacido en Haití, Sí. pero en Santo Domingo. Pero se sabe de su origen ancestral, es decir, de qué parte de África viene. No hay muchas cosas escritas sobre él. Solo se llega a pensar que es nacido en Haití, no que viene de Jamaica. No. Entonces ya estamos en la revolución. ¿Cómo ocurre, cómo evoluciona después de esta ceremonia? Ok, después de esa ceremonia, ¿qué pasó? Como ya les dije, entonces la ceremonia se hizo en la noche del 14 de agosto de 1971. Y una semana después, que todos los que participaron, los jefes de las habitaciones que participaron en esa ceremonia, se fueron a hablar con la gente que tiene las habitaciones, ¿no? Con las fincas. Sí. Eran 5 fincas en total. Para terminar, que era todo Haití. No, eran 5 fincas en el valle del norte, de la parte norte de Haití. ¿Ok? Ahí tomó esa decisión, por eso lo llaman la ceremonia de Bois Caïman. ¿Qué pasó? Entonces, en la noche de la semana 22 y 23 de agosto de 1971, se quemaron como más que la mitad de todo lo que existía en esa zona. Fábrica de azúcar, fábrica de todo, fincas, campos, se quemaron todo. En la habitación de Cremant, donde era Bachman, que él trabajaba ahí, ¿saben qué hizo él? No mató a su jefe. No lo mató. ¿Qué hizo? No lo mató. Le salvó la vida. ¿Y por qué? No sabemos por qué. No lo mató a él. Mató a toda su familia, pero a él lo dejó vivo. Capaz que tenían algún trato, o él, capaz que, digamos que era bueno con él. Nadie sabe por qué. No lo mató. Después de eso, como en esa parte norte, donde se hizo eso, no era en lo que se llamaba el Cap Francés, sería la segunda ciudad de Haití, que se llama ahora Cap Haitien. Sí. Ok. Bachman, con la gente que estaba con él,
querían avanzar sobre Cap Francés. Y ahí la ciudad se resistió y él murió en una batalla. Ahí terminó Guzmán. Ahí terminó. Entonces, después de eso, entonces tomaron más tiempo en volver a pelear. Pero, ¿qué pasaron? Pensaron que al matar a Guzmán, que era el jefe de esa revuelta que hicieron, que iban a parar la revolución. Pero, ¿qué pasó? La ceremonia que habían hecho, esa reunión, entonces, ya había hecho su camino en la cabeza de cada uno. Ningún esclavo, ninguno quería volver a ser esclavo. Y los que estaban con él, que venían detrás de él, estamos hablando de Biassou, de otro más. Entonces, Toussaint también estaba con él. ¿Ok? Entonces ellos siguieron con el camino.